Bueno, escucharon lo de Garavito, que se murió y todo el tema. Sí, menos mal, ese man es un desgraciado. Que se quede Total, bien, bien metido en el marica. infierno. Uy, Maldito. sí. Ese man se merece lo peor del mundo. Yo no puedo creer cómo pudieron mantenerlo vivo. Total, total. Para los violadores de niños toca castrarlos químicamente. No tiene Sí, perdón, nada de lo que él hizo en vida y mucho menos en muerte. Pero, Deberíamos dejarlo en el olvido total. Ese man sí, yo no estoy deberíamos de recordarlo acuerdo. nunca. Completamente de acuerdo. o Ese man no se sea, merece ningún entierro. o sea, sí los entiendo y, o sea, tienen hasta cierto punto de razón, siento yo, pero también siento como que, o sea, como no merecer entierro es como, no sé, ¿sabes? Es como, debería ser algo tal vez un poco más universal, o sea, no es realmente siento que sea una decisión de la sociedad, sino como más, o sea, quien quiera honrarlo, que lo honre, digo yo, o sea, ¿sabes? Como, si alguien quiere hacer una sepultura, ¿quiénes somos nosotros para objetar? O sea, el tipo es un bastardo y todo, pero ¿Sabes qué, Fernando? Yo pienso que una vez adulto uno tiene que ganarse las cosas. Ya no es digno de ellas simplemente por el hecho de existir. Esto es ganado en virtud de sus acciones y logros. Esto aplica para cosas como el respeto, el cariño, la lealtad, un montón de vainas, excluyendo la línea de respeto básico que como sociedad acordamos todos tener para subsistir en una comunidad. Respeto real no es algo que se obtiene con solo respirar, uno debe ganarse. Bajo este pensamiento, ¿por qué alguien como Garavito tendría que ser recompensado en la muerte a pesar de su clara falta de virtud y de todas las cosas malas que hizo? Este man tiene que ser castigado y respetado por sus horribles crímenes. Si una persona decide honrarlo porque es familiar o lo que sea, realmente está siguiendo ese ciclo de darnos un mal ejemplo. El man hizo cosas muy malas y merece ser castigado por eso, incluso después de su muerte. Estoy totalmente de acuerdo. Además, Pero, ¿por qué nosotros tendríamos que pensar en la familia de ese tipo cuando muchas familias, son 200, más de 200 familias de los niños que él perjudicó, que él asesinó, desmembró, están sufriendo o podrían llegar a sufrir con la sepultura de él? Es que no tiene sentido porque que de verdad no se me puede pasar por la cabeza cuando alguien hace algo malo en la vida. Él no se ganó su honra, él deshonró mucha gente, se deshonró a sí mismo en la vida, porque nosotros tendríamos que honrarlo en la muerte. Es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido. pero es que, o sea, la sepultura no es tanto como una honra. O sea, ¿honra a quién? O sea, bueno, primero que nada, la sepultura no es tanto una honra de, o sea, es más una honra a la vida, ¿sabes? A lo que me refiero. Toda vida tiene un valor intrínseco. Eso es algo que yo creo que la mayoría cree, independientemente de lo que mereció en vida o no. Y bueno, por otro lado, está el hecho de que él ya recibió su castigo en vida. Fue a prisión, pagó por sus crímenes, o sea, ¿qué importa ahorita su cadáver? ¿No? Y ustedes siento que le están metiendo mucha emoción, como eso de que, o sea, es como ya la justicia se hizo. Entonces, ¿por qué se sigue discutiendo esto? Yo discrepo, en verdad, porque lo que él hizo en vida es incomparable a lo que él dañó, a las vidas que él dañó, porque son niños. Los niños tienen mucha vida por delante y él la arruinó por completo. Y esos años no se equiparan a lo que él pudo haber llegado a pagar en la cárcel en vida. Entonces que lo pague después, que no se sepulten. Es que no puede ser así. Esto no puede ser así. Exacto. Y además tú dices que todas las vidas tienen un valor intrínseco, pero eso es un pensamiento completamente utópico. No todos somos iguales en vida. Esos niños que supuestamente tienen un valor intrínseco, esos niños a los que Garavito secuestró, asesinó, desmembró de las maneras más horribles posible. ¿Qué pasa con la justicia para ellos? O sea, si no todos somos iguales en vida, ¿por qué sería distinto en la muerte? En vida las acciones de uno definen tu valor. Entonces, si las acciones que hizo Garavito demuestran lo peor de la humanidad, ¿por qué podríamos olvidar todo eso en muerte y honrarlo con una sepultura? No tiene ningún sentido. Creo que nada, es un tema de que la justicia es para los vivos, el tema de la justicia para esos niños, esa justicia ya se hizo y el tipo vivió toda su vida en prisión. Entonces no merece como mínimo si alguien cree que es necesario una sepultura. Es como digo, no es una realmente una decisión que nosotros tengamos que hacer. Es algo que alguien más decidirá, porque la realidad es que un cementerio es un negocio
y es un negocio que quien paga y decida pensar que el tipo, la persona vale lo necesario para tener un lugar de descanso donde pueda descansar sus restos, eso ya será de la persona. Si hay una persona en este mundo, tal vez un familiar de él o un hermano o lo que sea, que piense, cónchale, Garavito no fue tan mala persona conmigo, al menos, y como mínimo quiero recordarlo, o como mínimo pienso que es digno de una sepultura, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que no merece una sepultura? Porque no, aunque a pesar de que nosotros somos, o sea, somos gente que no está involucrada con la familia, ni con las víctimas, ni con nadie, ¿quiénes somos para decir eso? Es que precisamente nosotros no somos nadie para decir si él puede tener o no una sepultura, pero las familias de la gente, así como él tiene familias que pueden decir que él merece una sepultura, son muchos más las personas que él, son muchos más las personas que sufrieron por el impacto negativo de Pero es que no es las un tema, acciones pero es que no mismas. es un tema de merecer, no es un tema de, es como estoy diciendo, o sea, tú estás olvidando el hecho de que los cementerios son un negocio. Los que están ahí no son quienes se lo merecen, son quienes pagaron para que sus familiares estén ahí descansando. Si hay un familiar de Precisamente. Garavito que decidió pagar que para que descanse, entonces nadie puede hacer nada, porque la realidad es que el cementerio es un negocio y nosotros, uno solo está pagando por sus servicios. Esa es la realidad. Si ellos piensan que es digno de eso, no hay nada que podamos hacer. Si él está dispuesto a pagar, no hay nada que podamos hacer, porque no solo estaríamos castigando a Gravito, sino que estaríamos opacando la libertad de esa persona. No podemos, solo porque está hablando la persona equivocada, es una decisión nuestra. Entonces tú dices que simplemente por pagar, por dar un dinero, entonces ya es como, ya está bien que sepultemos una persona al lado de personas decentes, una persona que fue asesina simplemente por el hecho de pagar y que esto sea negocio, entonces ya no importa. O sea, ¿qué ejemplo le estás dando a las personas al sepultar a un asesino de más de 100 niños? Les estás diciendo, no hay consecuencias de los actos. Tú puedes matar e igual cuando te mueras va a haber gente que te quiera, van a pagar por sepultarte en un sitio al lado de personas decentes. Como no entiendo realmente esa lógica. Pero es que Exacto. ejemplo de qué, la justicia, nuevamente, la justicia de la que ustedes hablan, el castigo, justicia y castigo, del cual yo estoy 100% de acuerdo, es algo que pasó en vida. Eso no se puede decir para los muertos. Los muertos no están vivos para experimentar el castigo. El castigo, Garavito lo experimentó en vida. Ahora, independientemente de honrar a Garavito, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos hacer porque, si, o sea, ¿acaso no te parece que es injusto también estarle oprimiendo su libertad? ¿Acaso él no es un individuo con sus propios derechos? ¿Acaso él también debería también ser castigado por las acciones de Garavito? No, él es otro individuo que no tiene nada que ver con lo que hizo Garavito. Lo que él decide hacer no es algo que podamos, o sea, no lo podemos castigar a él también, es lo que estoy diciendo. Si él piensa, si esa persona, ese familiar piensa que Garavito merece ser, aunque sea recordado, es su problema, no es nuestro. No podemos cambiarlo, es su decisión. Porque, o sea, también vamos a estar aquí todos de acuerdo que creemos en la libertad, ¿no? O sea, esa persona no ha hecho nada, no ha hecho nada para merecer que se la quiten como Gravito. Es que hay acciones que van, hay líneas, en todo hay líneas, y el perdón tiene una línea, y esas acciones, cuando las sobrepasan en vida, ¿cómo las puedes juzgar? Es que no se pueden juzgar en la vida porque la destrozan. Las líneas que cruzó Garavito las destrozó por kilómetros, las pasó horriblemente. Entonces, cuando esas líneas se destrozan y no se pueden juzgar en vida, ¿por qué nosotros estaríamos recompensándolo con un entierro digno? Es que gente como él debería estar enterrada en un potrero, alejado de todo, donde no pueda tener contacto con ninguna otra persona honrada, de verdad. Yo estoy Pero una pregunta, completa. tú crees acaso que todo el mundo que está en un cementerio enterrada es porque merece estar enterrada? Es que hay excepciones, o sea, hay excepciones como la de Garavito, que acabó con la vida de más de 200 niños. O sea, ese tipo de personas no se pueden recompensar con absolutamente nada, se tienen que quedar en el olvido sin que ninguna otra persona pueda, ni que no queden rastros de su existencia, porque es que si quedan rastros de la existencia de personajes como Garavito, es que la sociedad se fragmenta.
porque Y se solo el tiene, hecho de la memoria de esta persona yo creo que es atentar contra la memoria de los niños también, de los niños que él dejó sin vida. Exacto, y además yo quiero y que retomar se, algo que tú dijiste, perdóname Fernando, y es la sociedad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad, o sea, todo lo que hace el otro nos afecta. Y sí, puede que el familiar de Garavito no tenga la responsabilidad de lo que él hizo en vida, pero sí tiene la responsabilidad de cómo se siguen perpetuando sus actos en la muerte y cómo afecta a la sociedad el hecho de enterrarlo. O sea, puede que no parezca algo, puede que parezca algo inocente, como a quién le va a hacer daño que entierren a Garavito, como ya se hizo justicia ya, pero realmente está diciendo, estoy honrando a una persona que le hizo daño a la sociedad, a toda una comunidad, como tiene cierta responsabilidad ese familiar y no podemos dejar que aunque lo quiera mucho, sean de la misma sangre, por así decirlo, esté aceptando los actos que hizo. Tiene que haber consecuencias, ese cuerpo tiene que desaparecer, no se le pueden brindar honras, como es completamente malo para la comunidad. o sea, yo puedo entenderlo hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, lo puedo entender totalmente, aquí no engaño. O sea, además de que es una sepultura de alguien como él, podría perpetuar, además de la memoria de sus horrores, como especialmente para que ellos, personas que decían visitar a sus familiares y de repente se tengan que encontrar con la sepultura de Garavito, eso es ser horroroso. Sin embargo, sin embargo, o sea, ustedes admito, y aunque eso puede ser, o sea, un símbolo de eso, o sea, de la perpetuación de los horrores de Gravito y todo lo que ustedes quieran, ¿no creen que también podría significar como un cierto símbolo de, yo qué sé, del perdón? ¿Saben? Como, no sé, ¿sabes? Como, siento yo, o sea, es verdad que hemos desvalorizado el perdón a lo largo de la historia, siento yo últimamente en esta sociedad. ¿No sienten que tal vez sea bonito, no sé, hasta cierto punto volver un poquito a nuestras rutas cuando nos enseñan como, coño, sea, no sé, como esos ideales que hoy en día se sienten como imposibles, como el amor o el heroísmo, y siento que el perdón es uno de esos ideales que son como muy grandes, que están por encima de casi todo, y siento que a pesar de que son imposibles, siento como que siempre hay que tratar de aspirar a ellos. O sea, el perdón es uno de esos como ideales a los que uno siempre debe aspirar, y siento que en la tumba de Garavito, sí, o sea, el hecho que la dejemos que el familiar lo entierre y le haga la sepultura, siento que sería un símbolo de eso, de ese perdón. Y siento que hasta cierto punto podría ser cierta forma, o sea, como cierta ayuda a la sociedad. O sea, ellos abandonan esa rabia, esos sentimientos negativos y simplemente siguieron adelante. No podemos hacer lo mismo con Gravito. No, Eso no. porque, bueno, Garavito entró, bueno, uno cuando entra a la cárcel y sale al cumplir su condena, se gana, entre comillas, el perdón de la sociedad, ¿cierto? Pero es que las condenas de Garavito sumaban 1853 años. Es imposible de cumplir en vida. Entonces, no entiendo por qué perdonarlo después. O sea, de pronto, hasta cuando él cumpla su sentencia de 1853 años, pues yo creo que ya puede ganarse el perdón, pero eso no lo cumplió. Entonces, no se lo ha ganado, no lo merece. Bueno, yo entiendo lo que dices, Jacobo, pero ahí sí tengo que darle mi moneda a Fernando, porque puede ser cierto, o sea, es muy difícil concebir la idea de perdón para un asesino tan horripilante como lo fue Garavito, pero lo mismo si lo tomamos en el sentido de la sociedad, que es lo que nos importa para sobrevivir, probablemente el perdón sea muy buena idea. Sí, aunque tal vez no es tanto del perdón hacia el asesino, es más como, o sea, el hecho de dejarle a la familia que haga la sepultura, realmente es perdonar a Gravito. No siento que sea tanto perdonar a Gravito, simplemente es el hecho de que dejas a la familia hacer, que haga su luto. De tal vez no es tanto perdonar a Gravito, pero es perdonar a la familia. Y por otro lado, no dejar que Gravito siga como teniendo control sobre nosotros, porque eso es otro tema de la importancia, digamos, en cierto sentido, del perdón. Es como, por ejemplo, con el tema de la FARC. Lo importante de perdonar a la FARC
no es realmente, no siento que realmente sean como, ¿sabes? Las víctimas diciendo como, dale, te perdono por hacer todas estas atrocidades. No, es más como, yo quiero continuar con mi vida. Entonces, si ese es el caso, no deberíamos hacer lo mismo aquí, que simplemente continuar con nuestra vida y dejar que la familia Gravito continúe con la suya y simplemente haga lo que crea que sea necesario. Y por otro lado, es como de nuevo, es como tú estás diciendo como que Gravito al final nunca pagó su condena, pero, o sea, ya está muerto. De nuevo, las condenas y los castigos están para los vivos. Y siento como que tratar de perpetuar un castigo sería más algo sadista, más que otra cosa, porque ¿cuál es la función lógica de ello? ¿Qué función eso cumple en nuestra sociedad? O sea, tú dices, bueno, hace que causa sufrimiento a la familia como la existencia de la sepultura, pero es como de nuevo, eso no tiene nada que ver con ellos, la justicia ya se pagó y la justicia no toma en cuenta esa clase de sentimientos porque si los tomara en cuenta no podría ser justicia porque la justicia es fría. La justicia no se basa de la ira, o sea, la deuda que se pagó ya se pagó porque ya está muerto, es lo que quiero decir. Y siento que tratar de perpetuarlo no tiene sentido alguno. Y es cierto, sería como buscar seguir adelante como sociedad, porque sí, si nos quedamos realmente atascados en esas situaciones, es seguir perpetuando el mal que hizo y ya está muerto, ya no va a seguir haciendo mal si nosotros no dejamos que lo haga. Entonces sí, tienes razón. Sí, Aunque bueno, ustedes dicen que tengo razón, pero la realidad es que realmente es como dice, cosas que son imperdonables. Y uno podría decir, argumentar también que realmente el no hacerle sepultura a Garavito no es un tema de sadismo, no es un tema de seguir castigándolo, pero es otra forma de también seguir adelante. Como, es como ustedes mencionaron el tema de olvidar y la verdad me identifiqué mucho con eso porque es de nuevo, o sea, como es que el problema de la sepultura es que va a obligar a la gente que lo siga recordando. Es por eso que yo tal vez, ahora que lo pienso, tal vez no podría estar de acuerdo con el tema. Como, porque si uno quiere olvidar, ¿cómo va a seguir el poder olvidar si la sepultura está ahí, aún perpetuando su existencia, perpetuando sus horrores, realmente? es un tema que junta muchos dilemas éticos, morales, y bueno, yo creo que ya es algo que debe estar entre las familias afectadas y la familia de él, más que todo. Si ellos están dispuestos Sí, a vivir con la sepultura de Garavito, creo que pues es lo correcto, sepultarlo. Sí están de acuerdo las personas afectadas, porque pues no necesariamente enterrarlo significa que que se va a hacer una honra a él, como tú habías dicho, sino que también puede ser vista como un cierre de algo que ya pasó y que desafortunadamente causó mucho daño en vida, pero en muerte ya, después, pues post mortem ya no va a hacer mucho más. Entonces, sí, sí, tal vez como si la familia le pidiera permiso a las víctimas, tal es vez ahí tendría más sentido. Sí, es cierto, sería como un buen acuerdo, porque igual pues esto es un tema de moral y puede ser bastante como subjetivo, ¿no? Puede cambiar demasiado. Y pues nosotros no lo vivimos directamente, solo conocemos la historia a través de documentales, periódicos, entonces son ellos los que deberían decidir. sí.